Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la siguiente intervención, con la conferencia magistral del ingeniero José Luis Nava Díaz, quien nos va a hablar acerca de los medios alternativos de solución de controversias en obra pública, que va concatenado con una intervención o un panel que se tuvo en la mañana, donde se hablaron de los tipos de contratos, ¿no? Entonces, nos van a platicar ahora sobre los medios o las alternativas para la solución de estos conflictos. Antes de ello, quiero hacer mención de distinguidas personalidades que nos acompañan y que se han incorporado a este seminario, en lo particular a esta conferencia. Nos acompaña el contador público Gerardo Lozano Dubenart, ex auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación. Nos acompaña también el contador público Javier Castillo Ayala, ex contador mayor de Hacienda, ahora en la Auditoría Superior de la Federación. También con nosotros el arquitecto José María Noguera Solís, director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la Auditoría Superior de la Federación. También con nosotros la maestra Claudia María Basue Vite, auditora especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación. Y también con nosotros un distinguido ingeniero, el ingeniero Raúl González Apaulaza. Bienvenido también, estimado ingeniero. Gracias por acompañarnos. Antes de ceder el uso de la voz a nuestro conferencista, me voy a permitir compartir con ustedes acerca de su semblanza curricular. Si bien todos ya lo conocemos, es un ingeniero multicitado y conocido en su ámbito, la ingeniería de costos, y más allá de esta especialidad. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Derecho para no juristas en la UNAM. Cuenta con estudios de la maestría en Ciencias con un enfoque de Administración en el Instituto Politécnico Nacional, diplomado de Economía del Desarrollo Regional en el mismo instituto, especialista en Administración de Proyectos de Infraestructura en este Colegio de Ingenieros Civiles de México. También ha cursado diversos seminarios de auditoría gubernamental en Naciones Unidas, de evaluación de programas sociales en la American Evaluation Association y de evaluación de programas públicos en la Sociedad Canadiense de Evaluación, por su contexto en francés. Es socio vitalicio de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, socio honorífico del Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, socio emérito del Colegio de Ingenieros Civiles de México, perito profesional certificado por este colegio en las especialidades de gerencia de proyectos de infraestructura, en ingeniería de costos y en auditoría técnica de obra. Perito del Consejo de la Judicatura Federal en materia de administración de proyectos de infraestructura, miembro titular de la Academia Panamericana de Ingeniería, miembro fundador de la Academia Mexicana de Ciencia de Sistemas del Instituto Politécnico Nacional, académico de Fiscalización de la Obra Pública en la UNAM, miembro de la Academia de Finanzas Públicas, ha sido profesor del Centro de Actualización Profesional de este colegio, de la Facultad de Economía de la UNAM, del Instituto Nacional de Administración Pública y del Instituto de Capacitación y Desarrollo de la Auditoría Superior de la Federación. Durante 2 periodos consecutivos, en diciembre de 2001 y en diciembre de 2009, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión lo eligió entre más de 50 participantes para integrar la terna a fin de designar al Auditor Superior de la Federación. Como conferencista ha impartido más de 1,600 horas en seminarios, cursos, congresos nacionales e internacionales. Actualmente es director general de la empresa Nava Díaz y Asociados, consultoría especializada en auditorías, arbitrajes, tercerías, peritajes y en materia de ingeniería civil, en la solución de controversias y conciliaciones mediante tercerías y peritajes, asimismo en proyectos de gran complejidad con el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad, el Gobierno de San Luis Potosí, Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro, entre otras. Una gran trayectoria que es muy difícil de sintetizar
Y sin más, pues escuchemos la conferencia magistral del ingeniero José Luis Nava Díaz. Bueno, ahora sí, otra vez probamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, espero que me escuchen hasta el fondo porque mi voz no está muy buena hoy, que dijéramos. Vamos a tratar esta conferencia. No va a ser magistral, pero va a ser una charla muy divertida. Me pareció a mí que era importante que presentáramos en el seno de nuestras instituciones gremiales, el Colegio de la Sociedad de Costo de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, porque es un tema que debemos abordar en conjunto los profesionales de todas las ramas que de alguna forma u otra tenemos que ver con el ejercicio de la inversión física en obra pública. Entonces, así terminé la conferencia, medios alternativos para solucionar controversias en la obra pública. ¿Pasamos? ¿Hay otra lámina o ya se acabó? ¿Yo le voy pasando o ustedes? Yo mejor. El procedimiento de conciliación que aquí vamos a proponer es uno de los medios alternos para solucionar controversias o conflictos en los contratos de obra pública y surge por la necesidad de reintegrar el equilibrio financiero perdido en un contrato de obra por diversas causas, ya sean previsibles o imprevisibles, con la finalidad de lograr la realización exitosa del proyecto. Ese es el propósito fundamental de la intervención a través de una conciliación. De manera que en esta presentación, con base en el marco de las disposiciones legales que regulan los procedimientos conciliatorios en términos generales, y centrándome en materia federal y en atención a los principios y prácticas de la ingeniería que se establecen en los contratos de obra pública, se expondrá la forma en que la atención armónica de estas normas puede lograr la eficacia jurídica necesaria para lograr los efectos de conciliación que, como veremos, la propia ley nos está permitiendo. Vamos a ver ligeramente algo sobre el contexto. ¿Por qué requerimos establecer contratos los seres humanos? Porque el ser humano en su camino por encontrar la felicidad pasa de un ser libre y aislado a ser un ente gregario cuya libertad debe respetar la libertad de los demás individuos de la comunidad. Es un tema muy tratado por los tratadistas de libertad. Por ello se hace necesario establecer un pacto social para regir la conducta de los miembros de la comunidad mediante leyes o principios que permitan la convivencia. Lo mismo ocurre entre las personas, que es lo que tutela el derecho civil. De manera es que aquí se presenta el dualismo histórico que veremos a lo largo de toda la presentación. Lo habrán tratado en la mañana mucho, en la que se presenta la dicotomía entre lo que el pacto está planteando por el acuerdo de dos voluntades que plantean derechos y obligaciones, y surgen los incumplimientos por alguno de los dos no cumple su parte y es necesario entrar en un proceso de conciliación. Esta es la parte central de por qué se dan todos estos fenómenos, por qué están tutelados por la ley, la moral, las costumbres. De manera es que tenemos un sistema de normas que los seres humanos nos hemos planteado en términos generales, que matizo de esta manera, con tres estancos diferentes: las normas jurídicas establecidas en un Estado de Derecho, las normas morales o éticas en usos y costumbres, y las convenciones sociales, la intervención de la sociedad. Y dejo como parte fundamental de estas normas las normas que competen a los profesionales que tienen que ver con el manejo de estas controversias. ¿Qué es un conflicto? Para saber qué vamos a resolver, qué cosa es un conflicto. Voy a ir mencionando solamente las palabras fundamentales, dejando las citas en general. Para la Escuela de Harvard,
es una contraposición de opiniones. Para la transformista, la escuela transformista, es un hecho inherente al ser humano. ¿Cuál es la diferencia con la controversia? Porque vamos a hablar aquí de solución de controversias. Vamos a dejar la parte de conflictos afuera porque eso suele ocurrir en ámbitos más bien jurisdiccionales que en ámbitos administrativos de conciliación. Entonces, la controversia va a ser para nosotros un desacuerdo sobre puntos de derecho o de hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos personas. En el caso que generalmente nos ocupa, entre un particular y la administración pública. Puede ser entre particulares también, obviamente. Ahí están las citas, para no tener mucho que poner en la bibliografía. De manera es que los medios alternativos, según los juristas, mi comadre Guadalupe Márquez, tiene que ver con tres procesos diferentes. Una mediación, una conciliación y un arbitraje. En la obra pública son frecuentes los dos esquemas de abajo, la conciliación y el arbitraje. En esta presentación nos vamos a referir a la conciliación. El arbitraje, también como verán, lo permite la ley en el caso de las obras públicas. Finalmente, lo que andamos buscando después de los desacuerdos es una conciliación. ¿Y qué es una conciliación? En lo que vamos a plantear nosotros ahora. Es un método de autocomposición o heterocomposición de conflictos. Si interviene un solo perito, si interviene un perito tercero ya es heterocomposición, si no es autocomposición, con normas que fijan las mismas partes que están en el proceso de conciliación. De aquí surge la primera propuesta. Las conciliaciones entre dos entes que están participando en un proceso de conciliación tienen que partir de la intención de conciliar, de la buena fe, del hecho de que quieren realmente conciliar. Pero vamos a ver entonces, dentro del derecho público y privado, dónde entra esta conciliación que nosotros queremos hacer, si es algo eminentemente social o tiene que ver con todo el contexto legal, y como aquí se aprecia en la lámina, tiene que ver con todo el contexto legal. No está dentro de los tres poderes, en donde generalmente las inconformidades tienen una solución. Cuando entre el Ejecutivo, cuando el Ejecutivo y los particulares tienen una inconformidad por un contrato administrativo, pues evidentemente hay instancias administrativas para tratar de resolver el conflicto. En todo caso, si no, tendrían que ir con un conflicto a la autoridad judicial correspondiente. Entonces, la misma Constitución nos permite que no al margen, sino dentro de la propia Constitución, finalmente es un Estado constitucional de derecho, ¿no? Es que la Constitución nos sigue dando la pauta, como se los da a los organismos autónomos, para que dentro de la propia Constitución se puedan desarrollar estos acuerdos conciliatorios previo al camino que seguirían si se deciden por instancias judiciales. Entonces, ¿cuál es el fundamento legal? ¿Cuál es la parte superior de la pirámide de todo el marco legal de lo que vamos a exponer? Pues es precisamente el artículo 17 de la Constitución, en donde en primer lugar señala, como se dice ahí, que los medios para resolver los conflictos entre las personas de la sociedad tienen que ver con los ámbitos jurisdiccionales, pero después hace, como muchas veces la Constitución lo hace, un sin embargo. Esto se tiene que hacer. No obstante, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los procedimientos procedimentales. Y es interesante destacar el último quinto párrafo de esta cita. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de cosas que ya lo prevén en el ámbito penal, en el laboral, en el familiar y ahora, como veremos, también en el ámbito de los contratos administrativos de la obra pública. Entonces, el fundamento legal de la conciliación y el arbitraje, en el caso específico de la obra pública, en atención al 17 constitucional, es el 95 de la Ley de Obras Públicas, en donde nos dice que en cualquier momento contratistas o dependencias pueden presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud para conciliar.
para conciliar. Entonces debe tener muy claras las dos partes que cuando van ante la función pública a conciliar, van a buscar un acuerdo de voluntades, no van a pelearse. La función pública no es un tribunal, ni toma decisiones en relación con lo que se le está planteando. Y el 98 señala, como vimos en la segunda lámina, que también se pueden convenir compromisos arbitrales. Esto de los compromisos arbitrales es más frecuente que se dé en las entidades productivas del Estado, Comisión Federal y CFE. Yo voy a hablar de la conciliación, me parece el camino más correcto, pero no hablaré más de los compromisos arbitrales. ¿De dónde surgen las controversias? ¿Por qué surge? ¿Por qué hay controversias? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? Tan bonito que era esto. Yo creo que los contratos de obra pública son como los matrimoniales. Cuando lo están firmando, hasta champaña. Cuando están peleando, se dividen hasta la cama. Entonces, surgen controversias porque siente uno afectados sus derechos porque el otro no cumple. Entonces, rápidamente, los no imputables a ninguna de las partes como externas son limitaciones presupuestales, eventos políticos, sociales, económicos, eventos como sismo, lluvia, viento, fortuito o fuerza mayor. Y las internas suelen ser el contratante por falta de proyecto ejecutivo, no liberación oportuna del predio, permisos ambientales en trámite y se me acaba aquí la luz. El contratista suele ocurrir en mala calidad, retrasos del programa y sobrecostos. Ahora, ¿de dónde saco yo el diagnóstico? Pues de ustedes, de la Auditoría Superior, de la Federación. Ustedes dijeron esto. Me van a decir que no, porque aquí está expresado. ¿Verdad? Tampoco te hagas. Dice, autorización indebida de precios unitarios, incorrecta autorización de ajuste de costos. ¿Verdad, Jorge? Por eso hemos comido mucho tiempo, ¿no? Incorrecta aplicación de cargos adicionales, ¿verdad, Uriegas? Pago de conceptos, precio fuera de catálogo, ¿verdad, duplicidad de conceptos de obra. Bueno, pues no es un diagnóstico sacado, sino de la información que cuenta la auditoría de mucho tiempo. Y otros conceptos más que no vienen al caso en lo que vamos a tratar. También hubo un foro de expertos teóricamente por ahí del 2018, por ahí en la Cámara de Diputados, con participación de la auditoría también, de la función pública, de contratistas, etcétera, etcétera. Todo el mundo que tenía que ver con la obra pública, menos los que estaban sufriendo, claro, pero ellos no fueron. Pero estos que fueron, llegaron a conclusiones muy similares a los que llegó la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, entonces, si nosotros en la obra pública sabemos, todos los profesionales de la ingeniería, que la administración de la obra pública se maneja con un esquema similar a este, que en un enfoque de sistemas y de procesos administrativos sería con lo que está planteado ahí, que no hay mucho misterio, es planeación, ejecución y control. ¿Por qué es que está ocurriendo todo lo que estamos diciendo nosotros? ¿Por qué hay tanto incumplimiento, o por lo menos eso dicen las partes, en cada uno de los temas que acabamos de tocar brevemente y que trataron durante toda la mañana? Bueno, miren ustedes, el procedimiento de conciliación, entonces, para lograr llegar a una conciliación primero y una reconciliación después, es el siguiente. Interviene la Secretaría de la Función Pública, el contratista en términos generales y la dependencia o entidad en el otro triángulo. Cada uno de ellos tiene que participar con determinadas actividades para poder llevar a cabo esta conciliación y comento nuevamente. La Función Pública tutela el procedimiento, el que haga la solicitud, y ya están llegando los abogados, yo que voy más rápido aquí, porque si no, después tienen muchas preguntas. El que hace la solicitud de conciliación tiene que aportar las pruebas, el otro contestarlas, y se hace un proceso entre todos ellos que debe concluir, de acuerdo con la ley, en una conciliación. Las preguntas más usuales que le hacen a uno para poder entender los clientes qué cosa es el proceso de conciliación es: ¿quién solicita la conciliación? Ya dijimos, los contratistas.
La función pública señala horas de audiencia. ¿Qué fin persigue? ¿Qué se busca con la conciliación? El reglamento de la ley dice: las partes deberán procurar realizar las acciones que promuevan la ejecución de los trabajos y la completa resolución de las controversias a través de los convenios que acuerden las mismas. Ese es el propósito de conciliar. ¿Cómo brinda seguridad esto? Porque los convenios celebrados en los procedimientos de conciliación, en su caso, cuando se celebran, cuando no, ninguno de los dos está de acuerdo, porque una conciliación no necesariamente tiene efectos vinculatorios en el resultado de un peritaje. Cuando están de acuerdo, si se llega a un convenio, esos elementos del convenio mismo y las minutas de las reuniones de conciliación son o deben ser, dice ahí, suficientes para atender las observaciones de los órganos de control. Esto que podría parecer que deja un poco al margen a los órganos de control de auditoría y de fiscalización, no es así. El procedimiento lo que busca es que la obra no se detenga y que se hagan los pagos oportunos y adecuadamente. La responsabilidad es en que cada uno de los participantes en esos actos incurran. Ese es un asunto diferente. ¿Cómo se logra conciliar? Bueno, pues cuando las partes en conflicto no se ponen de acuerdo, y no se van a poner de acuerdo, porque si no, no hubieran ido a la función pública. No se ponen de acuerdo durante N reuniones en la función pública, después de N más M que han tenido en sus propias oficinas. La norma, el reglamento de la ley en este caso, les da una salida buscando que converja el proceso en una solución. Y esa solución que les propone es contratar a un tercero o perito que emita su opinión sobre los puntos controvertidos. Y la frase que sigue es interesante: a efecto de lograr que las partes concilien. ¿Sí me explico? No se contrata un perito experto de los que aquí ya vi en la mañana, que había muchos, que cobran muy caro además, para no llegar a nada. Lo que se busca es que con esa participación se pueda lograr la conciliación. Quiere decir que para todo fin práctico, y para los abogados que me escuchan, lo prudente es que en una reunión de conciliación, se llegue al acuerdo de las partes de que un perito tercero va a decidir, y esos resultados del perito serán vinculatorios para las partes. Y se acabó la discusión. ¿Okay? De otra manera, estamos dando vueltas al mismo problema. Por eso dice bien la ley, el reglamento de la ley. La conciliación va a terminar cuando se celebre el convenio respectivo. El convenio de conciliación no tiene que ver nada con los convenios de ampliación al monto y al plazo, esos son otro asunto administrativo. Esto es un procedimiento extrajudicial. O bien cada una de las partes no decide que sea vinculatorio el resultado y se levanta, o bien uno de ellos dice: ya me cansé, mejor ya me voy. Si no me ponen la lista negra, voy a dar trabajo y se acabó. ¿Cómo se concluye entonces? Pues llegando a una conciliación, para que haya un convenio que obligue a las partes, y su cumplimiento podrá ser mandado por vía judicial. Entonces, dependencias y entidades, por un lado, con lo que yo he dicho, quieren quedar un poco al margen y blindados de los órganos de control, y por eso acuerdan una conciliación, para que diga: yo no fui, fue el perito el que dijo. Pero por el otro lado, lo que estamos viendo aquí es que una vez conciliado y establecido el convenio respectivo que marca la lámina anterior, ese convenio puede ser demandado por vía judicial. O sea, es un documento autónomo, ya no tiene que ver lo que pasó antes. Entonces están comprometiéndose a que la solución la dé un tercero. Bien, ¿cómo interviene en el proceso de conciliación la Secretaría? Dice en las letras azules: exhorta a las partes para conciliar sin prejuzgar sobre el conflicto planteado. Por lo tanto, no puede ser autoridad que toma decisión sobre el tema que se está discutiendo en la mesa. ¿Okay? Eso es interesante porque muchas veces acuden unos u otros a buscar un dictamen de la propia Secretaría que les dé la razón a uno u otro. Bueno, puede ocurrir un juzgado. Aquí no es el caso, aquí es una conciliación. Bueno, vamos a entrar a obra pública.
¿Qué es lo que pasa aquí? Pues miren ustedes, si nosotros tuviéramos el cuidado, muchas veces cuando estamos asignando un contrato, de leer con afecto, entusiasmo, cariño la Constitución, veríamos que el 134 constitucional nos da normas de conducta claras para poder asignar un contrato en las mejores condiciones para el Estado, como dice ahí. Y básicamente para el caso de la obra pública, lo que se nos está señalando es que deben darse las mejores condiciones en tiempo, calidad, oportunidad y financiamiento, que son 4 dimensiones, 4 variables, o 4 conceptos diferentes que tienen que integrarse armónicamente para que se den esas mejores condiciones que están ahí en verdecito planteado. Eso está muy bien, y a lo mejor hasta se le entiende, que no se trata de la propuesta más baja, ni la que hagan en menos tiempo, porque el plazo es fijo, ni la que dé menor o mayor calidad. Se trata de la que simultáneamente cumpla con todos los requisitos, que no es lo mismo. De manera es que miren ustedes, si nos equivocamos al interpretar los señalamientos de la norma constitucional, pues lo que ocurre es que si tenemos nosotros, esas de realidad estoy planteando como variables continuas, son variables discretas, pero para efectos de la exposición y ajustando una recta de mínimos cuadrados, podríamos ponerlo así. Supongamos que este es el continuo de propuestas en una licitación. Este es otro diferente en otro caso y este es otro diferente en otro caso. ¿Cuál es el continuo de propuestas que está dentro de la ley, la Constitución, la lógica, la ingeniería, la decencia y todo lo que ustedes quieran? La única es esta. ¿Por qué? Porque la contratante tiene un precio base y tiene un proyecto ejecutivo. Si nosotros dejamos fijo el tiempo, que es el plazo de ejecución, la tercera variable aquí, ¿por qué? Pues porque el plazo está definido desde la convocatoria. ¿Qué le van a cambiar ahí? Eso no es una constante, ni siquiera es dato para esto. Y el financiamiento, hablaré aquí solamente del sector público y por lo tanto no es una variable más a considerar. Pues como ven ustedes aquí, la decisión debía tomarse con estos elementos. Si hay una licitación que haya tenido resultados como este continuo, esa licitación está mal hecha. Si nosotros se la asignamos a quien propone menor precio, pues resulta que no va a dar necesariamente la calidad. Es todo este continuo. Si nosotros se la asignamos a esta otra propuesta, pues resulta que esta tampoco, porque de repente el precio se va a disparar del presupuesto base que tenemos nosotros para poder cumplir con la calidad. ¿Verdad que esas dos son técnicamente insolventes? Y la Constitución dice que deberá cuidarse que se presenten propuestas solventes. ¿No es cierto? Entonces dirán, no es cierto. No, sí es cierto. Así dice la Constitución. Propuestas solventes. Por lo tanto, esto debía ser declarado desierto. Y no lo es. Se lo dan a la propuesta más baja. Lo que quiere decir es que se la están dando a la propuesta más barata. Y en ningún lugar de la ley, reglamento, o alines, ni Constitución dice que se le dé a la más barata. Dice que se le dé a la que presente las mejores condiciones para el Estado. Bueno, después de tanto chismerío, vamos sencillamente a plantear ahí las normas, no en forma exhaustiva, pero al menos para que se entienda que el contexto a revisar en el caso de la normatividad legal de la obra pública es muy amplio. Al menos en rojo puse, pues, decía yo, los que tienen que ver con los proyectos que se desarrollan con recursos presupuestales. Los últimos serían con recursos, es complot. Allá sí, ¿verdad? Ah, no, sí, aquí también. Entonces, el ejercicio del gasto de inversión pues tiene que ver con el 134 como parte de la pirámide kelseniana hasta el final, en donde se dispone que hay precios, calidad, oportunidad y financiamiento que tenemos que optimizar. Y se supone entonces, decía la lámina anterior, que se optimizó durante el proceso de asignación contractual. Por lo tanto,
cuando se va a hacer un peritaje de conciliación para ver que nuevamente recobre el equilibrio financiero ese contrato, se tiene que revisar todos estos aspectos: calidad, oportunidad de financiamiento. Y en la calidad empieza por el proyecto ejecutivo. De manera que si no verificamos el proyecto ejecutivo, no sabemos de qué estamos hablando. La piedra angular de todo el proceso de asignación contractual y de ejecución de una obra pública, como aparecía en la lámina del proceso administrativo, es el proyecto ejecutivo. Si no hay proyecto ejecutivo, no puede haber costeo, ni programación tampoco. De manera que sin proyecto, todo lo que en adelante se diga será especulación. En esta lámina les dejo solamente una consideración de que entonces la aplicación de las normas legales que hemos revisado con alguna rapidez allí, más lo que mencionaremos de algunas normas técnicas, es indispensable que se fusionen, que se manejen una relación armónica para poder saber cuál es el reequilibrio en los contratos de obra pública que se ha perdido financiero por alguna razón. Aquí es donde entra el perito tercero. Eso habrán platicado toda la mañana. Aquí viene ya el comercial, ¿no? ¿Por qué necesitamos un perito tercero? ¿Para qué queremos un perito tercero? Si todos los que intervinieron en la asignación contractual, los que están en el control del proyecto, etcétera, etcétera, pues todos son expertos especializados. ¿Por qué ahora necesitan que intervenga alguien para meter un poco de orden? Bueno, la intervención de un perito tercero para efectos de poder conciliar estos contratos de obra pública, como nos permite la ley, se basa en el quinto constitucional y la ley de profesiones. El quinto constitucional señala con claridad que la ley en cada estado obviamente determinará cuáles son las profesiones que ameritan cédula profesional, y después el reglamento, la ley reglamentaria del quinto constitucional nos dice que la lista de peritos será emitida por cada uno de los colegios. Por eso nosotros, Sociecos, pertenece al colegio y el colegio tiene su lista de peritos. Y esa lista de peritos los tiene la Dirección General de Profesiones. Y el último párrafo es interesante. Tendrán los siguientes propósitos: formar lista de peritos por ser, que serán las únicas que sirvan oficialmente. Y le hace caso a ese último párrafo, como es frecuente con la ley, pero así dice la norma, ¿no? Son los únicos oficiales. Es el perito en muchos lados y no es oficial eso. Bueno, aquí entonces voy a describir muy rápidamente qué es un perito en ingeniería de costos, cuál es el perfil, que ya lo habrán adivinado, que nos oyeron las conferencias en la mañana. Para hacer un peritaje en ingeniería de costos, que es un documento profesional que se integra con un conjunto ordenado y sistematizado de procedimientos analíticos que aplica un profesional certificado en términos de ley. Ya pasé los términos de ley. ¿Y qué se obtiene con esto? Pues determinar en un proceso en el que están las partes disputando quién le debe a quién y por qué hubo un efecto fortuito de fuerza mayor o debido a alguno de los dos. Pero lo que va a hacer el perito es determinar cuánto le debe cada quien al otro. Y con eso el proceso se puede llevar, si terminó el contrato a finiquito, y si no, a un proceso de reinstalación del equilibrio financiero. Bien, ya se han hablado mucho las normas legales. Ahora vamos a ver cuáles son algunos, como ejemplos nada más para ilustrar todo esto, de los principios que un profesional que participa en estos procesos sigue. Vamos a ver algunos, simplemente por ilustración. Los principios de la ingeniería. Que son, el primer principio que tenemos en ingeniería es el principio del equilibrio. El principio del equilibrio se le van a caer las instalaciones. Y ya de ahí para el real, todo lo demás sale sobrando. ¿Okay? Le van a dictaminar que un proyecto va muy bien, que lo único que falta es darle un poco de dinero o quitarle lo que sea. Pero eso se va a caer, pues entonces bonita intervención de un perito especializado. Pero el especialista tiene que saber qué es lo que está costeando
Entonces hay un principio de equilibrio. El principio de eficacia quiere decir que tiene que saber el profesional que las acciones que está llevando a cabo a través de un proyecto es para cumplir con un propósito que finalmente tiene que ver con una evaluación de beneficio-costo tutelado por los lineamientos de la Secretaría de Hacienda. No es nada más hacer la obra para ver qué pasa con la obra. De hecho, cuando la obra sobrepasa un determinado tiempo o un monto asignado originalmente en el presupuesto, tiene que revisarse ese estudio de evaluación económica y social para tratar de reequilibrar ese proyecto, desde el punto de vista económico-financiero. Menciono otros. La conocida la navaja de Dogman, donde se invita a eliminar las hipótesis innecesarias y características más sencillas. En el Politécnico decíamos nosotros, para los problemas más complejos, buscar las soluciones más simples. Esa es una regla de oro para todos los que se dediquen a la investigación o a resolver problemas. Y el segundo teorema de incompletud de Gödel, o de Gödel, todo el mundo lo conoce, en el que dice que si se puede demostrar que un sistema axiomático es consistente a partir de sí mismo, entonces es inconsistente. Cuando las dos partes en conflicto se presentan y los dos tienen razón con sus propios procedimientos, medios y argumentaciones, pues quiere decir que los dos están mal, porque eso no puede ser. Es un principio elemental. Bueno, también menciono algunos principios de derecho, que no profundizaré, son como muy obligados y conocidos. La teoría de la imprevisión, fortuito fuerza mayor, y sobre todo, algo que es muy importante que necesitan recordar los participantes en un proceso de conciliación. Cuando van a conciliar deben considerar que ellos están participando en un pacto establecido entre dos partes que deben de respetar cada uno de ellos en los términos del contrato. Están en un pacta sunt servanda, o sea, lo que dice el contrato es lo que ellos tienen que respetar. No son autoridad uno, ni son sector privado el otro. Son dos participantes en un contrato administrativo que tienen que cumplir con lo señalado en ese contrato administrativo, a no ser que tenga vicios de origen y esté contra la ley, que está prohibido, por supuesto. Bueno, menciono las normas morales y éticas, no para que las siga nadie, sino porque existen. Yo tengo las que considero oportunas y manejamos todos quienes participamos en Peritax aquí. Transparencia, eliminar prejuicios, ausencia de conflicto y rendición de cuentas por parte, sobre todo, de las dependencias y entidades. Pero lo tienen que manejar las dos partes. Y los principios éticos de quien está participando, que es capacidad profesional, van a decir ustedes, ¿es obvia? Pues sí y no. Y no, no es para nada obvio. No voy a decir cuáles de las partes, pero muchas veces las partes mandan a personal no capacitado para resolver esos problemas. No tienen la capacidad, no para resolverlos, para entenderlos, que eso es un problema todavía más serio, ¿no? Independencia de criterio, obviamente. Y hay otros muchos que no ven. Aquí solamente pongo un ejemplo de cómo en un peritaje determinado, para un caso específico, uno tiene que valorar cuando se ha modificado el tiempo de ejecución, se han modificado los procedimientos de construcción o se desea bajar el costo de lo que está haciendo, que también se usa ahora, para ver eso cómo está impactando en los trenes de producción y hacer nosotros, mediante una ecuación que se resuelve muy fácil, por máximos y mínimos, o sea, aprenderla. Creo que ahora ya en la primaria, no sé, por ahí, máximos y mínimos determinamos cuáles son los trenes óptimos de producción. Porque en el momento de nosotros hacer una tercería y determinar quién tiene razón, el contratista puede decirnos que está metiendo dos equipos cuando necesita un T-Ford para cargar y el otro puede decir que no necesita nada, para eso está la gente. Entonces tiene uno que saber qué es lo que está determinado y determinar lo que realmente debe hacerse. Para eso son los expertos, para que digan lo que debe hacerse, no darle razón a uno u otro. Ya. Hasta allá quedé muy lejos. Vamos a hacer tantito para allá. Hacer tantito para allá. Para que vean que también aquí se oye. Aquí hay un ejemplo que trató, yo creo, Carlos en la mañana, pero solamente quiero mencionar que los cambios indirectos están perfectamente permitidos, como dice aquí, en la ley y en el reglamento.
¿Qué son los indirectos? Los gastos fijos, los gastos que no tienen que ver directamente con la producción, sino con la resolución de toda la obra, de todo el proyecto. Los gastos fijos pueden cambiar por diversas razones que habrán visto con detalle por la mañana, y la ley nos los está permitiendo. Entonces, hay que revisar una serie de factores, empezando por la planeación, siguiendo con la ejecución, para ver cuáles son las razones que nos están planteando. No profundizaré mucho, pero solo el ejemplo nos quiere decir que el hecho de que aumente solamente el tiempo de ejecución de los trabajos no necesariamente quiere decir que por eso aumente el monto del indirecto. Aquí el tiempo se fue al doble y los indirectos siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque el factor de indirectos sigue siendo el mismo y el monto no se modificó. ¿No es cierto? Fácil, ¿no? Hasta yo ya le entendí eso. Y fíjense ustedes, pues eso, hay jurisprudencia, ¿para qué decir una tesis aislada, me parece? Hay tesis aislada al respecto. Dice en rojo, en el evento que se extienda el plazo por causa no imputables al contratista, esa circunstancia hace proceder en su reclamo. Aunque yo quisiera como perito no darles, la jurisprudencia me está obligando a considerarlo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí son otros casos en los que ahora va a variar tal vez el monto con un porcentaje de indirectos igual. Quizá aquí lo que queremos señalar rápidamente es que un tema diferente es que cambie el monto y otro tema diferente es que cambie el porcentaje. El monto es una cosa, el porcentaje es totalmente diferente y los dos se refieren al cargo de indirectos. Voy a terminar con el ejemplo porque creo que quienes ya han estado conmigo viendo casos reales, ya lo hemos visto mucho. En términos generales, entonces, nos encontramos a lo siguiente. Oh, carambolas. En términos generales, nos encontramos a lo siguiente. El contratista generalmente dice que sus indirectos se subieron en monto. El ente que lo contrató dice que no, que los indirectos siguen siendo los mismos. Y hay que tomar una determinación como perito tercero. Aquí al revisar nos damos cuenta que el monto original sí se modificó. Por lo tanto, al modificarse el monto original y siendo el mismo porcentaje, pues evidentemente el monto final es diferente y a favor del contratista. Voy a saltar ya los ejemplos porque termino platicando con ustedes que si los proyectos de gran dimensión, de gran envergadura en el sector público, se manejaran primero de acuerdo con las normas constitucionales que acabamos de revisar a partir del 134. Segundo, si cuando hay eventos realmente fortuitos y de fuerza mayor que obligan a modificar las condiciones originalmente contractuales, se sigue un procedimiento de conciliación con personal experto en los temas, se puede lograr reinstalar. Oye, Saúl, esta foto es como de los sismos, ¿verdad? Bueno, entonces la voy a pasar rápidamente. Los grandes proyectos podemos llevarlos a buen término en las mejores condiciones para el Estado. Es usual que los grandes proyectos tengan modificaciones, sobre todo en tiempo y en costo, dejando que la calidad esté a salvo. Ahora, si partimos del hecho de que no tenemos un proyecto ejecutivo original, entonces ya no respondo. Eso ya no tiene remedio. Eso está muerto desde el principio por necesidad. Doctora, caray, ya usted sin hacer ruido, pues así, ni siquiera me ha corregido o algo, entonces. Podemos nosotros considerar que los proyectos pueden recuperar su equilibrio financiero previsto en la Constitución, en el segundo párrafo del 134, y llegar a buen fin en los términos en los que todavía la relación beneficio-costo o el mismo costo de oportunidad sean positivos para el Estado mexicano. Recuerden ustedes que la Constitución maneja el Estado, la nación
y estos conceptos a veces un poco mezclados, pero cuando se refiere en el 134 a lograr las mejores condiciones por el Estado, se refiere a esto, se refiere a que finalmente los contratistas obtengan una justa ganancia, que el sector público cumpla con sus obligaciones de tener a tiempo los proyectos y que la población salga beneficiada. Eso es el Estado. Bien, bueno, los menciono por mencionarlos, no los voy a criticar, nada más los estoy señalando. El ingeniero habló mal, no, yo no hablé mal de nadie, conste. Bueno, concluyo nada más. Entonces, ¿cuáles son las características de la canción en el caso de la obra pública y por qué sugiero que la mayor parte de los conflictos o desavenencias se lleven a este procedimiento? Hay un acuerdo de voluntades. La Secretaría de la Función Pública garantiza un proceso apegado a la legalidad, que es un principio elemental que no mencioné, pero pues es obvio que cuando participa la administración pública tiene que apegarse el proceso a un principio de legalidad. Las partes se ajustan al principio del pacto sunt servanda para garantizar igualdad de oportunidades ante la ley. Cuando se presenta un proceso de conciliación, no hay autoridad y hay contratista. Hay dos personas que firmaron un contrato, en el caso de dos personas morales, que necesitan concluir ese contrato en las mejores condiciones para el Estado. Y para eso es la conciliación. ¿Sí me explico ahí? Ese es un tema a veces que no se resuelve fácil. Las partes deciden la oportunidad de las resoluciones, es decir, las partes deciden si siguen conciliando, si no, si contratan al perito tercero y se levantan. Eso es algo que compete a las partes. La función pública solamente está tratando de ser facilitador, en este caso, del proceso. El perito tercero, las partes eligen un perito tercero para solucionar el conflicto en definitiva. Es decir, fíjense, si la administración pública acepta contratar un perito y finalmente no acepta que su resolución sea vinculatoria para efecto de resolver el conflicto, entonces lo que está haciendo es pagar un servicio que no debería pagar. ¿Por qué? Porque el peritaje lo tiene que aceptar o no aceptar. Si lo acepta, ya fue vinculatorio. Si no lo acepta porque lo está criticando. Y si lo está criticando, ¿para qué lo contrató? Eso es un daño al Estado. Contratar un servicio que no debió haber contratado nunca. El perito tercero, certificado en términos de ley, aplica las normas legales, técnicas y éticas y emite un dictamen. En un promedio de 3 meses máximo se están resolviendo los conflictos. Sí, ¿verdad? Más o menos en 3 meses los hemos resuelto todos. Y se logra recuperar el equilibrio financiero de la obra. Y se atiende, por supuesto, lo asentado en el 17 que nos permite los medios alternativos de solución, el 25 por lo que tiene que ver con la planeación del desarrollo económico por parte del Estado y el 134 que tiene que ver con el ejercicio de los recursos disponibles por la Federación en los Estados. Señores, es todo lo que les puedo decir por lo pronto porque lo demás ya cuesta. Entonces, gracias. Lo demás hay que pagar. Gracias, ingeniero José Luis, por esta brillante participación. Realmente pareciera que estábamos escuchando una cátedra en la Facultad de Derecho por todos los conocimientos que usted tiene. Yo, además de mi formación como ingeniero civil, estoy estudiando Derecho, entonces creo que es muy interesante toda la terminología, conocer más allá de lo que tiene nuestra carrera y que la ingeniería civil va más allá de todo lo que hemos visto. Tenemos que conocer de materia civil, penal, administrativa, agraria, constitucional, mercantil, todo. O sea, finalmente, dentro de nuestro actuar profesional está inserto el derecho más de lo que creemos. Bien, pues se le hará entrega de un reconocimiento como conferencista y para ello agradeceré a nuestro invitado, el artista Guido Farina, para que nos ayude con esta entrega. Mucho honor le entrego. Muchas gracias, muy amable. Qué envidia que no la puedan ver, pero es una pieza magnífica. Pergamino de café.
Muchas gracias, muy amable. Le dejo aquí la funda. Sí, por supuesto. Felicidades. Un fuerte aplauso a nuestro conferencista y hago dos menciones adicionales de invitadas que nos acompañan. La presencia de las mujeres siempre en este colegio es muy, muy importante para nosotros. Presente la doctora María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República. Bienvenida. Y la contadora pública, Araceli Pittman. También muchas gracias, contadora, por acompañarnos. Llegamos al momento estelar de este seminario, que refiere a la entrega del Premio Nacional de Ingeniería de Costos Ingeniero Carlos Uriegas Torres 2023 al ingeniero José Luis Navadías, para lo cual vamos a escuchar la sinopsis de este premio a cargo del presidente de esta Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, el maestro Alejandro Rodríguez Suárez. Muy buenas tardes. Este discurso sobre la importancia de este gran premio, en este caso que refleja la esencia de la ingeniería de costos, Premio Nacional de Ingeniería de Costos Carlos Uriegas Torres 2023, pues viene a través de un gran profesional en este sentido, que fue el ingeniero Carlos Uriegas Torres, un ingeniero civil con formación en México y Estados Unidos de América, donde se estableció en México como ingeniero de servicios en Pemex, diseñando dentro de Pemex un órgano de inspección y verificación. Además de diseñar cuidadosamente la gerencia de inspección y verificación, se dio a la tarea de investigar los conceptos internacionalmente usados para este propósito, así que de inmediato inscribió a su equipo. Entre ellos me di la tarea de poder documentar mucha de esta información de Constitución y me permito citar en estas memorias al ingeniero Melesio Gutiérrez Pérez, primer secretario del Consejo Directivo, donde estos personajes tan importantes fueron, en este caso, adentrándose en el tema de costos, se afiliaron a la ACE International, entonces Asociación Americana de Ingeniería de Costos, y se creó el Departamento de Ingeniería de Costos en la Gerencia de Proyectos. En 1968, el grupo encabezado por el ingeniero Uriegas, comisionado por Pemex a la reunión nacional de esta asociación, fue muy interesante encontrar un espacio cedido por ACE y se encontraba el PMI, en este caso, que posteriormente se separaría y es lo que hoy en día es en referencia, y en el 69 se constituiría. Cabe destacar que el ingeniero Uriegas fue el fundador del capítulo de PMI en México. Después de esa importante visita a Estados Unidos, se empezó a hacer la promoción de la ingeniería de costos en otras dependencias. Entre los contratistas, pronto se tuvo un buen número de interesados y aportaron experiencia, capacidad y dedicación para realizar un curso, homogeneizar conocimientos durante, en este caso, en ese tiempo, más de 100 personas bajo el auspicio de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, donde lo presidió el presidente y además a través de UPADI, el ingeniero Carlos López Rivera, pidió comisionar, en este caso, a Argentina, donde se presentaron conclusiones del Congreso y se prepararon promociones intensamente en la Cámara Mexicana de Construcción, en colegios, en ese momento la Cámara como CENIC, en los colegios importantes que existían, Colegio de Ingenieros Civiles de México, Bufete Industrial, donde se diseñaron, en este caso, la antesala para la constitución de la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, diseñando estatutos, reglamento, y el logotipo, que fue un éxito con la forma del centavito con el significado de economía. En México, el ingeniero Uriegas Torres fue el pionero de la gerencia de proyectos y continuó con una gran carrera gremial enfocada en la ingeniería de costos, siendo socio fundador y segundo presidente. Estas aportaciones del ingeniero Uriegas Torres en este campo han sido referentes para las nuevas generaciones, siendo conocido como el padre de la gerencia de proyectos en México, autor del libro El Sistema de Gerencia de Proyectos, que mereció el Premio Nacional de Ingeniería Civil Jesús Barros Sierra, un libro pilar para programas académicos en posgrado y en pregrado en el tema de gerencia de proyectos. Este año tenemos el honor de otorgar este importante Premio Nacional en homenaje a su nombre, al ingeniero
José Luis Nava Díaz, donde veremos un breve video con su reseña de vida profesional del ingeniero Nava Díaz. Ingeniero José Luis Nava Díaz, ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Derecho para no juristas por la UNAM, estudios de la maestría en Ciencias, enfoque Administración en el IPN, diplomado de Economía del Desarrollo Regional en el IPN, especialista en Administración de Proyectos de Infraestructura en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, seminarios de auditoría gubernamental en Naciones Unidas, INTOSAI, de evaluación de programas sociales en la American Evaluation Associations y de evaluación de programas públicos en la Sociedad Canadiense de Evaluación. Es socio emérito del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Es perito profesional certificado por el propio CICM en las especialidades de Gerencia de Proyectos de Infraestructura, en Ingeniería de Costos y en Auditoría Técnica de Obra. Es perito del Consejo de la Judicatura Federal en materia de Administración de Proyectos de Infraestructura con el número P1048-2020. Está certificado a nivel nacional e internacional y es socio vitalicio de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Es socio honorífico del Instituto Mexicano de Auditoría Técnica. Es miembro titular de la Academia Panamericana de Ingeniería. Miembro fundador de la Academia Mexicana de la Ciencia de Sistemas IPN. Académico de Fiscalización de la Obra Pública en la UNAM. Miembro de la Academia de Finanzas Públicas SMGE. Ha sido profesor del Centro de Actualización Profesional del CICM, de la Facultad de Economía de la UNAM, del Instituto Nacional de Administración Pública y del Instituto de Capacitación y Desarrollo de la Auditoría Superior de la Federación. En la Secretaría de Obras Públicas, hoy Secretaría de Comunicaciones y Transportes, trabajó en las Direcciones Generales de Carreteras y Aeropuertos y más tarde formó parte de la Comisión de Precios Unitarios. Colaboró en la Dirección de Inversiones de la SPP. Fue director de la Comisión Administrador de Agua Potable del municipio de Acapulco, Guerrero. Durante 25 años en la Auditoría Superior de la Federación, fue director general de Evaluación de Programas, director general de Auditoría de Obra Pública y director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales. Como coordinador de auditorías, se dictaminaron más de 3,000 auditorías y se recuperaron 3,167 millones de pesos y 64 millones de dólares a precios corrientes que habían sido pagados en exceso. Durante 2 periodos consecutivos, en diciembre de 2001 y en diciembre de 2009, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión lo eligió entre más de 50 participantes para integrar la terna a fin de designar al Auditor Superior de la Federación. Como conferencista, ha impartido más de 1,600 horas en seminarios, cursos, congresos nacionales e internacionales, y ha participado en diferentes entrevistas en medios de comunicación sobre temas relativos a la planeación, gerencia, control, supervisión, ejecución, pago y auditoría de proyectos de obra pública. Ha recibido 232 reconocimientos en México y en el extranjero como especialista en materia de fiscalización superior de la obra pública. Ha escrito para revistas técnicas numerosos artículos sobre este tema. Es autor del libro La Fiscalización Superior y otros temas, del texto La Contratación Pública dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado por la UNAM, coautor de los libros Creceremos sin Ingeniería Civil, Planeación Estratégica de la Infraestructura 2010-2035, Normas de Ingeniería de Costos en la Construcción y 3 ingenieros en Dimensión. Actualmente es director general de la empresa Nava Díaz y Asociados SC, consultoría especializada en auditorías, arbitrajes, terciarias y peritajes en materia de ingeniería civil. En la solución de controversias y conciliaciones mediante tercerías y peritajes en proyectos de gran complejidad, ha participado con el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad, el Gobierno de San Luis Potosí, Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro, entre otras.
aplauso al ingeniero José Luis Nava. Gracias a todos. Se incorporan a nuestro honorable presidium las siguientes personalidades: el ingeniero Raúl Erasmo Sánchez Rubio, titular interino del Consejo Técnico de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. El ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Y el ingeniero Carlos Uriegas Avendaño, hijo del ingeniero Carlos Uriegas Torres. Escucharemos la explicación del reconocimiento y de este notable premio que se hará entrega al ingeniero José Luis Nava por parte del pintor Guido Farina. Muchas gracias, un saludo a todos y con gran honor preparé un pergamino sumergido en café que representa el reflejo de su mirada, de su compromiso, con trazos de lápiz, con líneas tipo huellas digitales, donde muestran este compromiso de equilibrio, pero sobre todo de pasión por un desarrollo, por los proyectos, por la vida, por la ingeniería, y asimismo un ícono que nos muestra este respaldo donde sus huellas digitales son marcadas con este equilibrio. Es un pergamino de café sellado con lacre, donde se muestra también el logotipo de la sociedad y asimismo el reflejo de su mirada. Es un honor ser el pintor plasmando este pergamino tan especial. Muchas gracias. Muy bien, y en este momento el ingeniero Marco Antonio Méndez, presidente de la UMAI, hace entrega de este reconocimiento. Ahí tiene el otro. Pues es un honor a nombre de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, organización muy importante, integrante de nuestra unión, hacer entrega al ingeniero José Luis Nava Díaz este Premio Nacional de Ingeniería de Costos, ingeniero Carlos Uriegas Torres. Se entrega en el marco de este seminario, este día 28 de noviembre del 2023, un reconocimiento, un premio muy merecido. Cabe mencionar que el sábado pasado tuvimos en la cena de fin de año de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros también el honor de hacerle entrega al ingeniero José Luis Nava Díaz del reconocimiento a la excelencia gremial 2023, porque pues todas las organizaciones somos uniones de compañeros de ingenieros netamente con actividad gremial y ingenieros como el ingeniero Nava, aparte de ser un ingeniero, como lo vimos en su magistral ponencia, con un gran conocimiento en su área de ingeniería, se da el tiempo de hacer actividades gremiales en bien de su organización y también en bien del país. Muchas felicidades, ingeniero.
acercando a la cámara, ingeniero. La cámara. Gracias. ¿Por qué hablo? ¿Como ventríloco aquí o cómo? Bueno, pues como este premio fue muy inesperado, entonces no traigo un discurso. Eso creo que los va a alegrar a todos ustedes. Pero por el otro lado no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer, sí, muy sinceramente a mis colegas aquí presentes, a don Raúl González Apaulaza también que nos acompaña, miembro distinguido de UMAY, a todos quienes de alguna manera han considerado que yo pudiera haber sido merecedor de estos premios que ha señalado ya nuestro presidente de UMAY, el del sábado y el que ahora estamos recibiendo. Además de agradecerles a todos y cada uno de ustedes, y no quisiera dejar a nadie fuera, pero sí destacar a nuestro presidente de la Sociedad de Costos, que evidentemente ha hecho una labor muy importante por darle nuevamente a la sociedad una vida que creo que ya estaba apagándose un poco. De manera es que yo creo que Alejandro Rodríguez es un ejemplo de tarea gremial muy importante. Y Marco Antonio Méndez en UMAY también me parece que es una persona central en este resurgimiento de UMAY, que estaba también un poco apagado en estos últimos años. A ellos y a Raúl Erasmo, que anda por ahí también, de la Academia Panamericana, compañero y amigo de todos los años, y a Carlos, hijo de mi querido gran maestro y amigo Carlos Uriegas Torres, les agradezco mucho a todos su presencia. Quiero dedicar eso, si ustedes me lo permiten, además de también reconocer la participación de todos ustedes, sobre todo las personalidades que se dieron el tiempo para estar conmigo aquí unos minutos, que se los agradezco mucho. Además de agradecerles a todos su presencia, quiero sí dedicar este premio a mi familia. Sobre todo, desde la más pequeña que nos anda interrumpiendo por ahí, a pesar de su gripilla, hasta el pilar de toda la familia nuestra, que es mi esposa Edita la Triste, que es además con ella no solo se dedico, sino lo comparto. Además, como hemos compartido durante 40 y tantos años por ahí, todo en esta vida. Éxitos, fracasos, aventuras, todo lo que hemos hecho durante 40 y tantos años se refleja finalmente en el reconocimiento de nuestros pares acerca de la labor profesional que hemos realizado. Yo hubiera querido referirme con un poco más de amplitud a todos quienes me precedieron en la Sociedad de Costos, a partir de que yo formé parte de la Comisión de Precios Unitarios, pues en los 70s. No me quiero ver el joven, pero a los 70 formaba parte de la Comisión de Precios Unitarios en la Secretaría de Obras Públicas. Y entonces participábamos nosotros en la Sociedad de Costos con don Carlos Uriegas Torres, después Carlos Suárez Salazar, después el doctor Zorrilla, después Jorge Luis Castillo Tufiño, que es el único amigo Jorge Luis que me queda, porque el otro ya se llama José Luis por decisión presidencial, ¿no? Ese ya se fregó. Entonces, para no dejar a nadie fuera, no quisiera seguir adelante, bueno, porque muchos de los expresidentes están aquí, está Carlos, está Jorge, Mata también, que me han precedido en estos trabajos, o me han sucedido en estos trabajos dentro de la misma Sociedad de Costos. Entonces, si me pongo a hacer remembranzas, nos quedamos sin comer, entonces yo sugiero que mejor lo dejamos de ese tamaño. Todo lo que se ha dicho aquí acerca de don Carlos Uriegas se queda corto. Fue mi jefe, mi amigo, mi maestro, como todos ellos, y después mis grandes amigos. De verdad es que muchas gracias a todos ustedes por venir, por estar aquí presentes, por aguantar la ponencia, por participar en esta celebración. Y a mi familia, como siempre, muchas gracias por todo. Y a mis amigos más cercanos, como Alberto y demás. Muchas gracias.
Gracias a todos y con ello concluimos, si no hubiera algo más, los trabajos de este Seminario Nacional de Medios Alternativos de Solución de Controversias en Obra Pública y la entrega del Premio Nacional de Ingeniería de Costos 2023. Que pasen muy buena tarde, muchas gracias por su asistencia y no se vayan, los invitamos a una convivencia que tendremos en el Salón Antonio Dovalí, saliendo a la derecha, primeras escaleras a la izquierda. Buena tarde a todos, buen provecho, gracias por todo, nos vemos la próxima.